Bueno, pues arratsaldeon guztioi. Vamos a dar comienzo a la comisión informativa del mes de octubre. Antes de dar comienzo al orden del día, excusar la asistencia de Maite Fernández y de Juanjo Izpiolea. Tenemos en el orden del día la aprobación del acta de la sesión que celebramos el pasado mes de septiembre. Si no hay ninguna cuestión, la daríamos por aprobada. Y pasaremos a los asuntos que se elevan al pleno de este mes. En relación con la modificación del reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras, Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa. Y le paso la palabra a Ana Baena. Arratsaldeon. El 4 de marzo del 2013, la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa, de la que es miembro el Ayuntamiento de Irún, implantó el sistema de integración tarifaria en el territorio guipuzcoano, partiendo del modelo y de la base tecnológica del billete único, desarrollado por la Diputación Foral de Guipúzcoa bajo la marca de Ruralebus. Del nuevo escenario del transporte público derivado de la integración tarifaria se constató que resultaba necesario la aprobación de las normas por las cuales se regía el servicio, de forma que los guipuzcoanos y guipuzcoanas fueran titulares de derechos y obligaciones idénticos independientemente de quién fuera el titular de la competencia en transporte o quien prestase el servicio. Igualmente, los diversos operadores de transportes prestarían el servicio bajo la cobertura de un único marco normativo, con lo que se aprobó un reglamento de funcionamiento que proporcionaba la necesidad jurídica en la prestación del servicio. El Ayuntamiento de Irún, en sesión plenaria celebrada el 26 de noviembre del 2014, aprobó el reglamento de armonización de los servicios públicos regulares del transporte de personas viajeras, aprobado previamente en la Asamblea General de la Autoridad Territorial del Transporte de Guipúzcoa. Ya con fecha 31 de octubre del 2017, la Asamblea General del Consorcio aprobó una primera modificación de este reglamento con objeto de ampliar la gratuidad de los trayectos en Guipúzcoa hasta la edad de los 6 años. Previamente estaba solo establecida hasta los 5 años y que fue aprobada también por el Pleno del Ayuntamiento el 29 de noviembre del 2017. Recientemente, la Asamblea General del Consorcio de Autoridad Territorial de Transportes de Guipúzcoa, en sesión ordinaria el 29 de junio del 2023, adoptó, entre otros, el acuerdo por el cual se aprobaba la propuesta de ampliación de la tarifa gratuita a los acompañantes de las personas viajeras que acrediten dependencia bajo los criterios del Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Los antecedentes de esta propuesta se encuentran en la acción positiva que prevé el reglamento actual, que regula el derecho a viajar con asistente que viaja de forma gratuita a 2 colectivos determinados, invidentes y personas que se desplazan en sillas de ruedas, por ser colectivos fácilmente identificables y que permitían el control objetivo por parte del personal de conducción a la hora de establecer la necesidad de asistencia o no. Tras años de funcionamiento y tras una reflexión en la que se constató que el grupo de afectados por esta acción positiva no se ajustaba a las necesidades de otro tipo de realidades o discapacidades, como personas con espectro autista, personas con Alzheimer o demencia senil, determinadas personas con daños cognitivos, se ha propuesto desde la Autoridad Territorial de Transporte de Guipúzcoa la ampliación de la figura del acompañamiento gratuito a todos los acompañantes de las personas que acrediten dependencia bajo los criterios del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Por lo anterior, será necesario aprobar en el Pleno del Ayuntamiento esta modificación y aquellos apartados del reglamento donde se haga referencia a los beneficiarios de esta medida, régimen tarifario y obligaciones, entre otros. Es, por tanto, que se propone la modificación en los apartados del reglamento que son los siguientes. En la exposición de motivos, en el apartado 5, en 3 párrafos diferentes, el artículo 12, que regula el régimen tarifario, el artículo 40, que regula las obligaciones de emitir billete, y el artículo 44, que es el que regula las obligaciones de portar billete. Básicamente, las modificaciones que se plantean es sustituir en las zonas donde aparece personas con discapacidad, que pase a poner personas con discapacidad y dependencia, siempre y cuando sea certificado por el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Para ello, para poner en marcha esta medida, independientemente de la aprobación del reglamento, tanto por parte de la Autoridad Territorial de Transporte como por el Ayuntamiento, es necesario que la Diputación Foral de Guipúzcoa, desde el Departamento de Políticas Sociales, gestione todo el procedimiento de acreditación para aquellas personas que cumplan los requisitos, junto con el envío de la notificación de la valoración de la dependencia, una carta indicando la posibilidad de solicitar esa tarjeta gratuita para el acompañamiento.
Esta tarjeta será emitida por la Diputación Foral de Guipúzcoa y será la que, junto con la tarjeta MUGI personalizada de la persona dependiente, deberá presentarse ante el personal de conducción para que emita el billete de forma gratuita. Es, por tanto, que se propone la aprobación de la modificación del reglamento, incluyendo las modificaciones que acabo de explicar. De acuerdo, Ana. ¿Intervenciones? Sometemos a votación la propuesta del dictamen. ¿Votos a favor? Mayoría a favor. ¿Abstenciones? 2 abstenciones. Yo soy de una asociación, no pinto nada, ¿eh? No hacía falta que en este momento pintaras, está claro. Esto está claro. Estaba mirando los corporativos. Que yo no voto por eso, ¿eh? Vale, muy bien. De acuerdo, pues queda aprobado y pasamos a los siguientes puntos, que son de información general. En relación, en primer lugar, con el convenio de colaboración entre la Fundación de Cambio Climático de Guipúzcoa Naturclima y el excelentísimo Ayuntamiento de Irún. Contamos con la presencia de Maider Basurto, responsable del área de medio ambiente. Kaixo, arratsalde on denoi. Bueno, damos cuenta del convenio firmado entre el Ayuntamiento de Irún y la Fundación Naturclima para la creación de los microhumedales en la zona denominada Lasaingo-Gortegui y con cargo al Fondo de Compensación del Carbono de Guipúzcoa. Bueno, por ubicarnos un poco dónde se van a hacer las actuaciones, el paraje Lasaingo-Gortegui está ubicado en terrenos de propiedad del Ayuntamiento, están situados en el Parque Natural de Ayacuarría, en CEC de Ayacuarría y además están catalogados como monte de utilidad pública, están dentro del catálogo de monte de utilidad pública Erlaitz-Pagogaña. Es una parcela con una superficie de 9,5 hectáreas, tiene una forma así muy alargada y en la zona superior hay unas vistas a la bahía pues muy bonitas. En esta parcela, en el año 2022, al ser monte de utilidad pública, la gestión se lleva desde Diputación Foral de Guipúzcoa y en el año 2022 se realizó el corte de un pinar debido al deficiente estado sanitario de los pinos. Una vez hecha ese aprovechamiento, lo que se ha hecho ha sido, se preveía la realización de diferentes actuaciones de restauración de la parcela. Se ha llevado a cabo una plantación en la misma, pero la intención era, siendo un paraje en el que hay bastante ganado, dejar no plantar todo y convertirlo en una zona forestal, sino hacer como una especie de mosaico entre todo el alrededor de parcelas que son de uso forestal y utilizar un poco esa campiña, ¿no?, que ha quedado una vez que se ha realizado el corte del pinar. Entonces, aprovechando también ese clareo, esos clareos que se han realizado, se vio que era una oportunidad para la creación o aumentar la red de charcas que tiene el Ayuntamiento de Irún, que esos microhumedales, ¿no?, que denominamos. En principio, esos microhumedales los iba a realizar el Ayuntamiento de Irún. ¿Por qué pequeños humedales? Bueno, porque estos hábitats tienen alta relevancia ambiental por toda la diversidad que aportan. Es verdad que al principio, una vez que se realizan este tipo de hábitat, son las especies que más rápidamente aparecen son pues burruntzia con las libélulas o sorguiño ratzak, ¿no?, los caballitos del diablo. Pero es verdad que hemos podido observar que con el tiempo pues aparecen, ¿no?, pues tanto el sapo común, como la rana verde o la rana berbeja, son especies que al final acaban llegando. Desde hace años, como he comentado, el Ayuntamiento de Irún lleva realizando diferentes charcas en diferentes parcelas de propiedad municipal. Son unas 20 o así las que tenemos ya y prácticamente todas están en el Parque Natural de Ayacuarría, aunque algunas están en su entorno. Y, por ejemplo, la de Sius pues se utiliza por los centros escolares, por Toki Alai, como pues unidad didáctica en vivo, ¿no?, pues para ver cómo aparecen los anfibios o las diferentes especies, o cómo se comporta también ese microhumedal, que igual son hábitats que no son tan conocidos.
Bueno, tras diferentes conversaciones surgió la posibilidad de que esta actuación se realizara a través de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Irún y la Fundación de Cambio Climático Naturclima, con cargo al Fondo de Compensación de Carbono de Guipúzcoa. Todo esto se hace posible también porque estas actuaciones de conservación de hábitat y especies están recogidas dentro de la Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático Guipúzcoa Clima y, por lo tanto, Naturclima podía formar parte de esa actuación. Estas actuaciones también se plantean porque, dentro de la lucha contra el cambio climático son necesarios la realización de ecosistemas que sean multifuncionales, ¿no? No solamente se habla mucho, ¿no?, de los sumideros de carbono, de la importancia de los sumideros de carbono, pero también es necesario realizar actuaciones que contribuyan a la resiliencia del territorio y que sirvan también para la conservación de la biodiversidad y para la provisión de servicios ecosistémicos. En el documento que se ha firmado, los compromisos que adquiere Naturclima son, por un lado, la financiación y la ejecución de los trabajos. Las charcas las va a financiar y las va a ejecutar Naturclima, como hemos dicho antes, a cargo del Fondo de Compensación de Carbono. Y además de eso, surgió también la posibilidad de introducir este microhumedal dentro del proyecto Microclima, que ahora os comento un poco más en detalle de qué va. Entre los compromisos que adquiere el Ayuntamiento de Irún está, pues lo primero, garantizar la disponibilidad de los terrenos como propietario de los mismos, dar apoyo técnico, destinar esos terrenos a la conservación de la biodiversidad y después, la realización de los mínimos trabajos de mantenimiento que requieren este tipo de obras. El desarrollo de las actuaciones han sido el Ayuntamiento de Irún, como he dicho, en un principio se iba a hacer esta obra, estas charcas las iba a hacer el Ayuntamiento, con lo que se contrató la realización de un proyecto de construcción con Aranzadi. Pero finalmente, como lo va a hacer Naturclima, pues el presupuesto de la construcción, los casi 14.000 euros, los va a aportar Naturclima. El periodo de ejecución de las 4 charcas es un mes y, en principio, comentaron que se van a realizar ahora entre finales de octubre y principios de noviembre. Y el proyecto Microclima también era interesante. Este proyecto, hay diferentes microhumedales que se han introducido, que se han incorporado dentro de este proyecto. Este proyecto está promovido tanto por la Diputación Foral de Guipúzcoa a través de Naturclima, pero intervienen otras sociedades como es la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Neiker o otras entidades siempre de la rama científica. Los objetivos son los que tenemos ahí y al final lo que se trata es que pretenden hacer un seguimiento de cómo se comportan este tipo de hábitat, teniendo en cuenta todas las adversidades que estamos sufriendo con el cambio climático. Entonces, lo que están haciendo ha sido seguimiento. Este año, por ejemplo, están haciendo seguimiento de los diferentes mosquitos, ¿no?, que pueden siempre asociarse a este tipo de humedales o de aguas estancas. Entonces, están haciendo seguimiento si realmente este tipo de charcas, con el cambio de clima que estamos teniendo, si realmente fomenta, digamos, ¿no?, la creación o que haya más o efectivamente, al ser hábitat en los que hay también otras especies, si es capaz de llegar a ese... me sale oreca en euskera, ese equilibrio, gracias, al equilibrio entre los mosquitos y los depredadores o, ver un poco cómo se comportan estos microhumedales. Entonces, realmente nos parecía interesante, por ejemplo, la charca de Sius está metida en este proyecto y que incorporarse en este, desde el punto de vista también del Ayuntamiento de Irún, nos parecía interesante. Y un poco lo que he comentado, ¿no? El interés también del Ayuntamiento en que, es una actuación que se iba a realizar. Entonces, con este convenio lo que se consigue es, por un lado, la financiación, pero no solo la financiación, porque tampoco estábamos hablando de mucho dinero, pero también es un poco la colaboración interadministrativa, ¿no? El poder colaborar otra vez con Naturclima, como ya se hizo, y formar parte, sobre todo, de ese proyecto Microclima que entendemos que puede dar resultados cuanto menos interesantes. Y esto es todo. Esker Meider, preguntas. Félix. Hola, es muy interesante. ¿Hay más charcas distribuidas por el término municipal de Irún
con respecto a este tema, ¿están también dentro del mismo proyecto o son aparte? Un poquito, ampliación. Sí, el Ayuntamiento de Irún, llevamos varios años ya, en función del presupuesto que podamos disponer o de las necesidades que puedan surgir, sí que se han construido, alrededor de unas 20 charcas. La mayoría están dentro del Parque Natural de Ayacorría, están distribuidas en diferentes parcelas, pero hay algunas que están fuera. Por ejemplo, la de Sius, que estaría, en Sius, pero que no estaría dentro del Parque Natural. La selección de microhumedales que participan en este proyecto, se ha hecho, la propuesta la realizó directamente Aranzadi, porque nosotros también tenemos se realizaba en estas charcas con acuerdos de custodia del territorio con Aranzadi. Entonces ellos han propuesto una serie de charcas, no todas están porque no podían abarcar, porque ahora no estamos hablando solamente de Irún, sino que estamos hablando de un proyecto a nivel de territorio histórico. Entonces en Irún, pues creo recordar que eran como 4 charcas o así las que pertenecían a este proyecto, y esta será la que se incorpore cuando se realicen, estas se incorporarán también al proyecto. Pero no puedes decirnos exactamente, o al menos a bote pronto, por dónde están. No, la verdad es que ahora de memoria no sé decirte, ¿eh? Yo si quieres lo busco y podemos hacerte llegar la documentación, porque el nombre de las parcelas de todas no me acuerdo. Pero tenemos el listado, tenemos las fotos, catalogado lo tenemos, o sea que la información la disponemos. Vale, si me puedes facilitar las localizaciones de las que no están en Ayacorría, pues sería de agradecer. Las que no están en Ayacorría, vale. Muy bien, pues Esker, Maider. Pasamos al siguiente punto de información general: obras de mejora de itinerarios peatonales e iluminación en el entorno del Estadio Engal. Ana, de nuevo. No, con esto. Os pasamos a presentar el proyecto de mejora de los itinerarios peatonales e iluminación en el entorno del Estadio Engal. Esto es un ámbito que está pendiente de desarrollo, pero dadas las circunstancias y el estado en el que se encuentran algunos de los itinerarios peatonales, hemos decidido hacer una intervención pequeña, pero que va a mejorar el uso del espacio. Aquí vemos un poco el estado en el que se encuentran algunas de las zonas, el acceso a la zona del Estadio Engal en una zona que está sin pavimentar, entre los árboles, con diferentes protecciones para que los vehículos no invadan la zona peatonal, aceras de hormigón, incluso que no llegan a ningún sitio y no terminan de conectar con la avenida Iparralde, aceras más o menos deterioradas y zonas que carecen de iluminación y que el acceso peatonal tampoco está garantizado con una anchura pequeña de aceras. La zona en la que se actúa es esta y ahora voy a ir poniendo exactamente cuáles son las actuaciones que se van a hacer. En este primer tramo de acceso desde la rotonda de Ficova a la zona del Estadio Engal se va a pavimentar la acera, se va a hacer una acera de hormigón y se va a pasar el alumbrado a esta zona de la acera, de forma que los peatones puedan acceder al Estadio Engal de una forma más segura. Se va a habilitar un nuevo paso de peatones enfrente del Estadio Engal, accesible, de manera que pueda permitir el paso al acceso del edificio. Otra zona en las cuales se va a actuar sería en la zona de la entrada, también desde la avenida Iparralde, pero en la zona más pegada a Doman, en la cual desde el paso que hay bajo el puente de la variante hay una zona en la cual no hay acera peatonal, se construye esta pequeña acera peatonal, hemos pedido autorización a la Diputación porque este terreno pertenece a la Diputación porque es parte de la variante, la estructura de la variante, entonces hay que hacer un pequeño muro para sostener un poco el talud de la variante y permitir el crear una acera de hormigón, por lo menos con una anchura de 2 metros que garantice el paso de las personas. Se incluye también iluminación, aquí ya hay iluminación, pero se incluye más iluminación en este primer acceso
desde la zona de la avenida Iparralde. Se va a generar una zona de protección mediante pivotes en la zona cercana a las viviendas, de manera que el acceso y la salida de las entradas y salidas desde las viviendas estén protegidas del paso de vehículos, porque al final este vial tiene un doble sentido y ahora mismo no hay ninguna protección que garantice la seguridad de los accesos a las viviendas. Por otro lado, se va a generar aquí también otro paso de peatones rebajado, de forma que con la acera que ya en su momento se amplió, se permita el paso y conexión con el Bidegorri y el paseo peatonal actual. Y el último tramo en el que se actúa sería la trasera del Estadio Ungal, en la cual también se amplía el acceso de la anchura de las aceras y se coloca también iluminación en toda la zona. Entonces se ven aquí un poco los tramos de aceras que se hacen en amarillo y bueno, los pasos peatonales que se generan. Se coloca iluminación, como hemos comentado, en la zona del acceso al Estadio Ungal por la acera de la derecha, en la entrada también por la zona de Doman y también en la trasera del Estadio Ungal, que actualmente ahora mismo carece de iluminación, se coloca también iluminación nueva. Esta actuación, bueno, la parte más conflictiva es la que se genera debajo del paso de la variante, que es que nos obliga a generar un pequeño murete con diferentes alturas y un pequeño talud, pero bueno, conseguimos de esa manera ganar la anchura necesaria para garantizar el acceso peatonal. Esta actuación tiene un presupuesto de 172.638 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. ¿Alguna cuestión? Pasamos al siguiente punto. Obras de mejora en el Hospital Sancho de Urdaniviana. Bueno, esta actuación se propone en base a un convenio firmado entre la Administración General del País Vasco a través del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y el Ayuntamiento de Irún para la ejecución de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación de uso turístico de bienes de interés cultural, como es el Hospital Sancho de Urdanibia. Y tiene una financiación de 500.000 euros. Entonces, en esta actuación, que viene a desarrollarse en el edificio Leuskaltegui y el Museo Mentsugal, que es el llamado Palacio Sancho de Urdanibia. Se ve aquí un poco el estado en el que se encuentra tanto lo que es la cubierta, los aleros, la fachada, con diferentes desprendimientos, grietas, verjas oxidadas y un poco las bajantes también en mal estado. Y lo que se pretende en esta actuación es actuar fundamentalmente en la sustitución del revestimiento de la cubierta, con aislamiento térmico, impermeabilización y toda la renovación de las tejas. De esta manera se busca la mejora de la eficiencia energética, que es uno de los objetivos que se plantean desde este convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco, que está financiado por los fondos europeos. Resolver también los problemas de capilaridad de los muros, de la humedad que sube a través del terreno. La rehabilitación de todas las fachadas con un acabado similar al existente, ya que esto es un bien de interés cultural y son edificios protegidos, con lo cual tampoco podemos hacer aquí el típico forrado del edificio con aplacados y demás, que es lo que se suele hacer en muchas ocasiones, ya que el edificio está protegido. Y lo único que se va a hacer va a ser el picado de todos los paramentos exteriores, la limpieza, la aplicación de biocidas, la renovación del revestimiento y el pintado, y con un aspecto prácticamente similar a lo que hay actualmente. Se pretende también con esta actuación mejorar la accesibilidad del edificio. Para ello se plantea la sustitución del ascensor. Actualmente hay un ascensor ya que tiene una antigüedad considerable, en los cuales la botonera, las puertas y demás no cumplen los criterios de accesibilidad que se manejan actualmente. Entonces se propone la sustitución del ascensor
y la colocación de unas puertas automáticas en el acceso de manera que permitan un acceso al edificio de una manera más cómoda. También con el objetivo de mejorar la sostenibilidad del edificio, se cambia toda la iluminación de la iluminación interior a iluminación con tecnología LED. De esta manera, bueno, pues, fomentamos un poco el ahorro y la eficiencia energética del edificio. Ya en este edificio se han hecho en los últimos años 2 actuaciones también enfocadas en la mejora de la eficiencia energética, como fue la sustitución de la caldera de gasóleo por una caldera de gas natural y la sustitución de todas las ventanas que eran carpinterías de madera simples por carpinterías con un mayor aislamiento térmico. Esta sería un poco la zona en la que se actúa, la zona del ascensor, que prácticamente se ubica en el mismo sitio que actualmente, pero se mejora el pasillo, se amplía de 1,20 a 1,50, desplazando un poco la mampara de la zona de administración. Se generan estas 2 puertas, manteniendo la puerta actual de acceso de madera, que es un poco, bueno, representativa del edificio. Se colocan en el interior 2 puertas correderas, de manera que en horas de apertura las puertas estas de madera están siempre abiertas y fomentamos el acceso a través de estas dos puertas correderas. Se sustituye lo que es la iluminación de todo el centro, tanto en la zona administrativa como en las diferentes aulas que están en las plantas superiores, con luminarias de tecnología LED que nos va a permitir conseguir un ahorro de más de un 30%. Esta actuación tiene un presupuesto de 467.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Aquí aparece un detalle de lo que es la solución que se va a dar a la cubierta, en la cual se le va a dar una impermeabilización, se coloca el aislamiento térmico, los diferentes rastrales y la teja de acabado final, así como la sustitución de lo que son todos los canalones y las bajantes existentes en el edificio. Eso. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguna cuestión? Si no, pasamos al punto ya de control de los diferentes órganos resolutorios. Y pasaríamos, si no, al capítulo 5 de ruegos y preguntas. Juan. Arratsaldeon. Se han presentado preguntas por parte del Foro Ciudadano Irunés, también por parte de la asociación, ¿cómo se llama? Irún SOS. Por parte del Foro Ciudadano Irunés se plantean 3 preguntas. ¿Perdón? ¿No? Ah, vale. Por parte del Foro Ciudadano, se han planteado 3 preguntas. Paso a dar lectura de una en una para ir respondiéndolas a medida que las repasamos. La primera dice lo siguiente: paso de cebra con semáforo en Endarlaza, Iribidea, Beovia, a la altura del BM. Desde el Foro Ciudadano Irunés estamos interesados en conocer si se tiene planificado el efectuar trabajos de rebaje de los bordes de las aceras para facilitar la movilidad a todos los ciudadanos. Sí, Ana. A ver, en este caso concreto, la acera que da a la zona cercana a la zona comercial es una acera privada, con lo cual sobre esa acera no podemos actuar. Corresponde a la zona, es propiedad del centro comercial. De todas maneras, a muy poca distancia hay un paso de cebra rebajado en el semáforo anterior, que además te conduce a lo que es la rampa de acceso al BM, porque el paso de cebra que comentas, ese da acceso directo a las escaleras que suben al BM, pero yéndote un poquito más hacia el centro de Irún, hay un paso de peatones rebajado que accedes directamente a la rampa de acceso al BM. La cuestión es que el paso de cebra al que nos referimos es el que tiene el semáforo. Los dos tienen semáforo. Si es tema, yo lo de privado o no privado, el tema de las aceras, yo no sé hasta qué nivel se puede llegar a interpretar eso. Si es privado, ¿por qué no está vallado, por ejemplo? Bueno, es una propiedad privada, aunque está... A ver, ya... Es decir, es poner en el borde, esto es privado, no se puede tocar. No lo sé. Yo creo que creemos, desde el Foro Ciudadano Irunés, creemos que ese borde habría que actuar y rebajar.
Estamos esperando a que acaben también la obra de la gasolinera, porque también vemos que por ahí hay varias cosas que habría que retocar. Pero bueno, en principio este es el que más nos interesa. Pero a 10 metros hay uno también con semáforo rebajado, y que te accede directamente a la rampa de acceso al BM, porque por muy accesible que sea el paso de peatones, si te chocas con la escalera, también no hay tampoco mucho espacio para poder hacer ese paso rebajado, porque la carretera es de Diputación y tampoco podemos hacer grandes actuaciones, y todo esto está pendiente de ordenación con todo el proyecto de urbanización que hay de la zona, con lo cual la accesibilidad al BM está garantizada desde el otro semáforo, y una vez que terminen las obras de la gasolinera y se reurbanice un poco toda esa zona, se verá cómo se puede mejorar, pero en este momento no es el momento para actuar en esa zona. No es acceso para el BM, es acceso a ambos lados de la carretera. Entonces, quedamos con que vais a actuar en la zona una vez que acaben la obra de la gasolinera. Bueno, hay que ver cómo queda, no lo sé. Yo no conozco exactamente el proyecto de la gasolinera y de la urbanización del entorno. Es que un paso de cebra privado, yo la verdad... Perdona, la actuación no lo concibo. La actuación de reurbanización de todo ese entorno es privada también. Es una reordenación, sabéis, está reordenándose la gasolinera y también está reordenándose las viviendas que están detrás, y tiene una actuación privada, es una promoción privada que se va a reurbanizar, y fruto de esa reurbanización habrá las cesiones correspondientes de uso público. Pero en estos momentos el ayuntamiento no puede actuar sobre una promoción privada que está en ejecución. José Félix, no es un debate, son preguntas que tienen una contestación técnica. Se puede no estar conforme y seguiremos hablando de la cuestión, pero si establecemos, es que podemos empezar a hablar todos y no es la cuestión. Hablando del foro, no es el foro, quiero decir, José Félix. Entonces, la respuesta, si no se satisface, pues lógicamente encontraremos el cauce para que se pueda hablar de manera más extendida de esto, pero es que aquí no da más de sí. ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta, Juan. De acuerdo. Sí, la segunda pregunta dice lo siguiente. Apartamentos para jóvenes en la esquina de la calle Alberto Larzábal con la calle Aduana, promoción del Gobierno vasco. Desde el Ayuntamiento se dispone de información aportada por el Gobierno vasco sobre los planes existentes para el reinicio de las obras encaminadas a conseguir su finalización. Bueno, pues al respecto hemos estado recabando un poco la información en el departamento y podemos decir lo siguiente. Recordaréis que esta obra ha tenido varios problemas. Hubo una rescisión del contrato suscrito con Altuna y Uría, que era la que tenía la adjudicación de esta obra, y el Gobierno vasco procedió de nuevo a licitar estas obras, y ha resultado adjudicataria hace ya unos meses la empresa IZA, IZA Obras y Promociones S.A. A continuación, el Gobierno vasco comunicó estas circunstancias al Ayuntamiento y trasladó un proyecto actualizado de ejecución para que fuera revisado por el Ayuntamiento, y con fecha 22 de junio del 2023 el delegado de Disciplina Urbanística dio el visto bueno al documento y se acordó validar la documentación técnica y entender reiniciar las obras, por considerar que tampoco se producían además modificaciones sustanciales, aunque sí que había algunas pequeñas variaciones en el proyecto. Posteriormente a esta fecha, el 14 de junio del 2017, perdón, es que no tengo la fecha. Posteriormente se han depositado las fianzas correspondientes para poder proceder a la ejecución de la obra, y el 28 de septiembre del 2023 se ha dictado nueva resolución autorizando la instalación de la grúa torre en la parcela privada, que va a servir como medio auxiliar de las obras de construcción de estos 43 alojamientos dotacionales. Con lo cual, en principio, todo está preparado y dispuesto para que se retomen esas obras, y ya, lógicamente, el Ayuntamiento no tiene conocimiento del detalle concreto de qué día de estos vayan a comenzar, pero cabe pensar que de forma inmediata. De acuerdo. Vemos que es un equipamiento para beneficio de los ciudadanos iruneses, entre otros, y que se está prolongando en el tiempo. Hemos visto que sí, que hay algo de movimiento, una persona dentro trabajando, poniendo equipamientos, pero
vemos que no se avanza. Era por ese motivo el tema de la pregunta. Sabemos que es competencia del Gobierno vasco y que el Ayuntamiento pues tampoco tiene mucho que hacer al respecto, pero bueno, por lo menos sí informarse o informar de lo que está aconteciendo. Gracias. Y leo la tercera. Perdona, sí. Bueno, y la tercera pregunta que plantea el Foro Ciudadano se refiere al malestar entre los vecinos del barrio de San Miguel por el clima de inseguridad que padecen en el barrio. ¿Se están tomando medidas para la erradicación de los problemas existentes? Como sabéis, no está presente el jefe de policía local, con lo cual en este punto no sé si va a ser posible la respuesta. Pues esto es lo que ocurre, está de baja el jefe de la policía local y tanto esta pregunta en concreto y las otras posteriores las tiene que contestar el propio jefe de la policía. Lo hará por escrito, entiendo, antes de la próxima comisión informativa, pero la baja no está resuelta y las fechas de entrada no las tengo, de reincorporación al puesto de trabajo no las tengo todavía encima de la mesa. Esto es lo que te puedo contestar. Sí, a ver, el tema es que últimamente en el barrio San Miguel, no solo en el barrio San Miguel, hay más zonas de Irún, pero bueno, concretamente San Miguel, los vecinos están bastante molestos, se están moviendo. Sé que hay una recogida de firmas por parte de un grupo de vecinos. Hay bastantes molestias. Sé que evidentemente la Policía Municipal está trabajando en ello, me imagino. El tema de las cámaras que hay por la zona lo tendrán controlado, el tema de visualización. La zona está siendo bastante visitada tanto por las cuadrillas de la policía local como de la China, entonces no sé. Sabemos que hay un problema y que igual es cuestión de plantear que habría que modificar ciertas leyes de cuestión de estos problemas que suceden con gente y más en Irún por el tema de la frontera, de que no pueden pasar para un lado y para otro y se nos quedan aquí generando muchas molestias, muchos problemas. Era por ese tema. Gracias. Hay una cuestión estadística que yo creo que es la importante en relación a los delitos o no delitos que se van a producir en este barrio y en otros barrios de la ciudad, que yo creo que es la parte de respuesta que creo que es importante y necesaria que la haga el jefe titular de la policía local. Pero en todo caso creo también que es importante que desde el punto de vista del Gobierno municipal también hagamos una valoración de la cuestión que has planteado, ¿no? Y Cristina, te paso la palabra. Creo que se oye bien, que estamos teniendo unas pequeñas interferencias. Bueno, efectivamente yo creo que ya lo conocéis porque solemos ir al Foro Ciudadano a exponerlo, que hay un trabajo conjunto entre la Ertzaintza y la policía local a nivel del control de zonas en las que se detecta mayor índice delincuencial. En las últimas reuniones que hemos tenido con la Ertzaintza, es verdad que se están realizando en algunos puntos concretos de Irún actuaciones conjuntas. No especialmente en el barrio de San Miguel ahora mismo, puede haber algún punto, pero no es un punto especial, aunque es verdad que como en todos los momentos también solemos decir que no hay que mezclar convivencia con seguridad, ¿no? Son elementos diferentes, es diferente el hecho de cometer un hecho delictivo a que pueda haber en algún momento algún problema de convivencia. En todo caso, como siempre, estamos en contacto con la Asociación de Vecinos de San Miguel y tampoco ahora mismo en este momento nos ha trasladado una urgencia especial en ese contexto, pero lo recogemos, lo trasladaremos también a las reuniones semanales que tenemos Policía Local y Ertzaintza. Ya con respecto al cambio de leyes no me corresponde a mí decirlo, pero sí que creo y que es positivo trasladar en general a la ciudadanía ese trabajo conjunto que realizan Policía Local y Ertzaintza, que últimamente estáis viendo que está dando su fruto con diversas actuaciones que es verdad que las dirige la Ertzaintza, pero que son conjuntas de ambos cuerpos. Y sí que es verdad que sabemos también por otros históricos que en el momento que realizan actuaciones más potentes de
ya descabezan, por decirlo de alguna manera, algún elemento delictivo de mayor porte, eso hace que ciertas zonas y ciertas presiones y ciertos trapicheos que hay en otras zonas bajan. O sea que es verdad que policía y Ertzaintza llevaban un tiempo trabajando en algunos puntos en concreto, pero yo creo que todas esas actuaciones que habéis visto en prensa las últimas semanas que se están dando de detenciones también tendrán su efecto en el resto de la ciudad. Vale, muchas gracias. Venga, gracias, José Félix. Juan, seguimos. Sí, bueno, hay otras preguntas que formulan Irún Sos Mascotas, pero pasa un poco lo mismo. No sé si estamos en disposición de responder porque el jefe de la policía local no está presente y yo creo que la totalidad o la gran mayoría de ellas tienen que ver con este departamento. En todo caso, está la representante de Irún Sos Mascotas, María Luisa García. Digo que independientemente de que hoy a lo mejor no esté la respuesta, si quieres utilizar el turno de intervención para explicar. Eso es. Animales de Asís y de las otras tres, porque debíamos venir las cuatro, pero por lo visto una está desmarcada. Las preguntas están hechas, ¿me puedes responder, por favor? Yo lo que te he dicho es que yo no respondo a las preguntas en la comisión, responde el técnico competente de la materia, que es el jefe de la policía local. No, pero alguna de las preguntas facilitarás a vosotros, que luego le tenéis que dar la orden a la policía local de cómo actuar, ¿no? Yo no soy el concejal delegado en esta materia. Y la respuesta, en todo caso... He hablado con Juanjo esta mañana. Sí, has hablado. Bueno, si no está... Tiene una persona que le sustituye, que es de Nieto. O sea, Sí, podría haber venido pero él, que- si es el sustituto. No está de baja, pero lo de la policía local es así, está de baja. Yo lo que te pido es que si quieres, digo, una explicación de la motivación que has tenido o que habéis tenido las diferentes asociaciones para hacer esta serie de preguntas y que luego las preguntas, o bien por escrito o bien en la próxima comisión, con los técnicos competentes, se puedan responder. ¿De acuerdo? Pues yo creo que algunas teníais que responder vosotros, porque sois los que lo tenéis que hacer, no la policía local. O sea, vosotros tenéis que hacer la normativa, ¿no? Se supone. Y tenéis que estar al tanto de la normativa, si se hace, no se hace, y por qué no está hecha. Y por qué no se cumple la ley de protección animal. Eso tendríais que estar al tanto, pero bueno, si me habéis dicho desde el tiempo, pues haber avisado que, como en todas las reuniones que hemos tenido con vosotros, os toca el gran narices. Con perdón. No, ya sé, muy bien. Yo tengo dos. Para quita, por favor. No le doy. Yo no sé esto. Ya está. Venga, Cristina. Bueno, pues creo que ya se me ha oído todas las preguntas, porque, a ver, estas preguntas no son nuevas, estas preguntas han llevado 1000 veces al ayuntamiento, el ayuntamiento nunca nos responde, la ley de protección animal ya ha entrado en septiembre y no se está cumpliendo nada. O sea, no sé a qué esperáis hacerla, es la pregunta. ¿A qué se espera? Porque ahora mismo, si Juanjo está ausente, Beñardo Cazorla está de sustituto, podía haber venido a contestar, porque es el que se va a encargar de estos asuntos. O sea, ya más tomaduras de pelo que es que, vamos, años llevamos. Años en el ayuntamiento preguntando, a ver, la normativa es que tenéis que poner en la página web del ayuntamiento los animales que hay en la protectora. En el 2020 lo ibais a hacer en febrero, luego le echabais la culpa a la pandemia cuando empezó en marzo. Estamos en el 2023, en octubre, creo. ¿Por qué no lo habéis hecho todavía? Y como eso, 1000 cosas. O sea, no sé. Cristina. Sí, efectivamente tenemos la baja sobrevenida de algunos otros suboficiales, algún otro suboficial más allá del propio Juanjo, y aunque está sustituyendo a la jefatura Fran Ortiz, por eso está en esta comisión, hay algunas preguntas concretas y además temas concretos que lleva el jefe de la policía local, y como no decimos, no es que no contestemos, sino que se contestará desde la siguiente comisión, porque yo creo que lo importante es contestar adecuadamente a las peticiones que nos hagan cualquier ciudadano, cualquier asociación y cualquier grupo político. Y en relación a la entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal, Eudel
que es que lo conforman los diferentes municipios del País Vasco, y entre ellos Irún forma parte del grupo motor en el que está haciendo la ordenanza marco para la puesta en marcha de esta nueva ley. Pero esta nueva ley efectivamente da nuevas obligaciones a los ayuntamientos, pero entre otras cosas no le da nuevos recursos económicos. Entonces los ayuntamientos, Eudel, también tiene la obligación, entre otras cosas, de acordar y mancomunar con otros ayuntamientos, con el Gobierno vasco y con la Diputación, en nuestro caso con la Foral de Guipúzcoa, el cómo se aplica la nueva normativa. Entonces, no solamente es una aplicación de la entrada en vigor de la ley y la adaptación a la normativa municipal a través de la ordenanza, sino también el cómo se va a desarrollar esa normativa en relación a otros marcos competenciales con Gobierno vasco y con Diputación. Por eso, Eudel, que lleva trabajando desde bastante antes de entrada en vigor de la ley, no ha terminado de cerrar este acuerdo marco, porque entendemos, y entendemos el resto de los municipios de tamaño importante en Euskadi, que tiene que ser común, porque hay alguna serie de obligaciones que también entendemos que tendrán que ser mancomunadas. Es una explicación larga la que estamos trabajando, la que también tendrá que venir en ese momento la técnico de Administración General de Policía Local para explicarlo. Entonces yo creo que, bueno, dando un adelanto en que sí que estamos trabajando, igual que junto con el resto de los municipios, cuando lo tengamos cerrado, adelantado y acordado a los diferentes niveles competenciales del País Vasco, pues se traerá y se explicará. Bueno, y otra pregunta que te quiero hacer. ¿Por qué si hay unas subvenciones del Gobierno español no las habéis pedido? Ya que dices que también depende de la economía. Porque ha habido 2 subvenciones. Estabais avisados y no habéis querido pedir las subvenciones para los animales. Cuando tengo un listado así de ayuntamientos y hasta pequeños que los han pedido, ¿a qué esperáis? Como ya se os explicó, porque yo creo que hay veces que no es tanto que no se explique, sino que no se diga las cosas, sino pueden no gustar las cosas que se dicen, hasta que no adaptemos la normativa, no podemos presentarnos a subvenciones porque es condición. Es condición. De acuerdo, quedamos así. Pues no, pero ya lo hablaremos otro día. Perfectamente. ¿Algún otro ruego pregunta? Venga, Miñescar. Sí, no, solicitar las presentaciones, que no sé si están en los expedientes ya, pero bueno, vamos, que es. De acuerdo.